año que participo de algún tramo formativo relacionado a los derechos de las personas con discapacidad. En este caso vamos a hablar de capacidad, discapacidad, normativamente desde el punto de vista jurídico, cuál es la diferencia, si existe algún tipo de similitud. Entonces, para ir iniciando, lo primero que tenemos que distinguir o reconocer es qué es la capacidad, ¿bien? En tanto términos jurídicos. La capacidad, tal como lo pueden ver acá, se identifica Código Civil y Comercial en la Nación. El artículo 22 entiende la capacidad de derecho como aquella aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos, que puede ser privado o limitado a través de las prescripciones normativas, es decir, de la forma en la cual lo regula la norma. Ahora bien, esta limitación está dada respecto a hechos simples o actos jurídicos determinados. Pero a hechos simples, actos o actos jurídicos determinados. Es decir, no puede existir una incapacidad total de derecho, es decir, no puede una persona ser un incapaz absoluto de derecho. Bien, voy a ir explicando lo más sencillo que pueda, si ustedes van entendiendo. Ahora bien, el artículo subsiguiente del Código Civil y Comercial nos habla de la capacidad de ejercicio, es decir, la posibilidad de ejercer por sí misma los derechos de los cuales es titular. Es muy interesante que ustedes pueden ver acá que dice en el artículo 22, en la segunda frase, oración, dice: la ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. En tanto, el artículo 23 dice: excepto las limitaciones expresamente previstas en este código y en la sentencia judicial. Es decir, la capacidad de ejercicio se puede limitar a través de una decisión judicial conforme a las prescripciones normativas del código, es decir, se tienen que dar los requisitos que establece el Código Civil y Comercial para que haya una limitación de la capacidad de ejercicio o la capacidad de hecho. Entonces, la capacidad jurídica de derecho es la posibilidad de ser titular de derechos y deberes. Todas las personas tenemos capacidad de derecho. Bien, ahora bien, la posibilidad de ejercer, digamos, por uno mismo los derechos y deberes que tenemos, eso es la capacidad de ejercicio que puede verse modificada, bien, a través de una sentencia judicial. Bien, entonces, punto de partida: las personas con discapacidad poseen capacidad de derecho y de hecho, es decir, capacidad de derecho y de ejercicio. Pero tenemos que tener en cuenta acá que atravesar o encontrarse en una situación de discapacidad, ser una persona con algún tipo de discapacidad, ser una persona con discapacidad implica situaciones heterogéneas. ¿Qué quiero decir con esto? Que existen diferentes situaciones que hagan que una persona sea considerada como una persona con discapacidad. La limitación de ejercicio solamente va a estar relacionada con aquellos tipos de discapacidades que tengan a un vínculo, a una relación con la salud mental, ¿bien? Con algún tipo de patologías relacionadas con justamente reconocer cuáles son, si esa persona reconoce cuáles son los hechos que está haciendo, si es capaz de determinar las consecuencias de los hechos y los actos jurídicos a los cuales desarrolla. Bueno, eso, digamos, tienen que tener en cuenta ustedes, que en el mundo, digamos, en el universo de las posibilidades de ser una persona con discapacidad, solamente aquellas que estén relacionadas con el uso de sus facultades mentales, cognitivas, son las que van a tener algún tipo de relación con la limitación de la capacidad, en este caso de ejercicio, porque usted ya nos queda hace un rato que la capacidad de derecho es una capacidad que la tenemos todos. Todas las personas tenemos capacidad de derecho. Lo que se puede limitar por sentencia judicial es la capacidad de ejercicio.
Ahora bien, ¿quiénes son incapaces según la norma, según la ley? En primer lugar, las personas por nacer, eso considero que no requiere mayor explicación. La persona por nacer no puede ejercer ningún derecho porque no tiene la posibilidad física de hacerlo. La persona que no cuenta con edad con la edad y grado de madurez suficiente, esto quiere decir que son personas que no son consideradas adultas, son personas menores de 13 años, por ejemplo. Las personas de 13 años no tienen la posibilidad de ejercer cabalmente toda la posibilidad de ejercer sus derechos en términos de actos jurídicos. Es decir, hay actos que sí se va a ver limitado y actos que sí va a tener posibilitado hacer. Por ejemplo, un niño de 13 años sí puede tranquilamente ir a un kiosco y comprar alguna golosina, pero se encuentra limitado la posibilidad de este tipo de ejercicio. Porque si nos ponemos a ver, tenemos múltiples relaciones contractuales todos los días. Desde el momento en el cual pagamos el pasaje del boleto de colectivo, desde el momento en que compramos algún tipo de golosina, todos esos son actos jurídicos, por decirlo vulgarmente, son mini contratos que, si bien no están formalizados, son la posibilidad de se manifiesta en ellos el ejercicio de un derecho. Y el último supuesto que regula el artículo 24 del Código Civil y Comercial es la persona declarada incapaz por una sentencia judicial en la extensión dispuesta en esa decisión. Es decir, no porque una persona sea declarada judicialmente incapaz, no puede ejercer todos los actos jurídicos. Se verá limitado solamente a ejercer aquellos actos a no ejercer aquellos actos que la sentencia judicial considere que no los puede realizar. Por ejemplo, una persona a la cual se le declara su incapacidad solo para actos jurídicos complejos, como ser compraventa, locaciones, no va a tener ningún problema de, por ejemplo, ejercer el derecho, estos que yo les cuento, estos mini ejercicios de derecho, por ejemplo, comprar una golosina, pagar el boleto del colectivo, sino que va a estar limitado solamente a aquellas disposiciones que después establece. Ahora bien, ¿cuáles son las restricciones a la capacidad? El Código Civil y Comercial establece también un conjunto de reglas, ¿bien? De reglas generales respecto de las restricciones a la capacidad. La capacidad general de ejercicio de la persona se presume aun cuando se encuentre internada. ¿Qué quiero decir esto? Si es una persona que por un problema de salud mental, pero una afección de salud mental, se encuentra internada, bueno, de todos modos, esa persona, bien, tiene capacidad general de ejercicio hasta tanto una sentencia diga que no tiene capacidad para determinadas cuestiones. Pero en sí, la regla es que si la persona está internada en un establecimiento asistencial, igual es capaz. ¿Bien? Las limitaciones de capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona. ¿Qué quiere decir con esto? Que la idea de limitar la capacidad de ejercicio de una persona está relacionada con el cuidado de esa persona. ¿Bien? Tanto para sí mismo como para que, ¿por qué no dañen con terceros de buena fe? Evitar eso. Pero la regla general es que son de carácter excepcional y en beneficio de la persona en la cual se dicta la limitación de la capacidad de ejercicio. La intervención del Estado tiene siempre el carácter interdisciplinario tanto en el tratamiento como en el proceso judicial. Es decir, no puede ser el juez quien determine la incapacidad de una persona, sino contando con la ayuda de psicólogos, psiquiatras, ¿bien? Otros médicos que pueden intervenir, pero no es una cuestión netamente jurídica, sino que el juez requiere valerse, requiere una documentación, requiere la intervención de profesionales formados a efectos de dar un diagnóstico de la persona a la cual se quiere restringir
capacidad. Ahora bien, la persona tiene derecho a recibir información a través de los medios y tecnologías adecuadas para su comprensión, para contarle qué es lo que está pasando con el proceso, porque la restricción de la capacidad de una persona no puede darse, por decirlo de alguna forma, a espaldas de ella sin que no sepa nada, sino que también puede, en el marco de sus facultades, bien, de sus posibilidades, puede dar su opinión y participar con una asistencia letrada que debe ser proporcionada por el Estado si carece de medios. Suele ser tomado por ejemplo, el Ministerio Público de la Defensa. Bien, y la idea es que la restricción a la capacidad dictada en, digamos, el proceso de restricción judicial de restricción de capacidad se priorice las alternativas terapéuticas que no recorte derechos y libertades, ya sea porque el personal interviniente que diagnostica la patología o la afección en salud mental que una persona sufre, bien, reconoce, aconseje otras alternativas terapéuticas que no necesariamente estén relacionadas con una medida de mayor restricción de derechos y libertades, sino que permitir, en el marco de lo posible, la mayor amplitud de ejercicio, bien, de los derechos de los cuales la persona es titular. El abanico de derechos es absoluto, de los cuales uno tiene capacidad, es absolutamente amplio, ¿bien? En términos de ejercicio, capacidad para contratar, ¿bien? Capacidad en general de hacer o no hacer, digamos, algunos contratos. Entonces, pero está relacionado a todos los ámbitos de la vida. Ahora bien, las personas con capacidad restringida y con incapacidad, específicamente la regulación por la cual el juez debe restringir está estipulada en el artículo 32 del Código Civil y Comercial, en el cual determina que el juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años. ¿Por qué? Porque las personas menores de 13 años son, como nosotros veíamos, uno de los supuestos en los cuales la persona es incapaz de ejercicio. Bien, entonces el juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años que padece una adicción, vamos, acá tenemos un ejemplo, perdón, algún supuesto, adicción, una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes, es decir, un daño personal o un daño patrimonial. Pero como ustedes pueden ver acá hay un muy importante que este tipo de, por ejemplo, alteración mental, como habla el Código Civil y Comercial, puede ser permanente o prolongada. ¿Por qué? Porque una persona puede ser incapaz de ejercicio ante determinada situación de salud mental solamente por un tiempo. ¿Bien? No necesariamente que sea una situación permanente, es una situación prolongada, pero que sea factible la posibilidad de que a través de algún tratamiento, algunas medidas terapéuticas, esta persona vuelva a retome su capacidad de discernimiento o pueda salir de esta alteración mental tal como lo conceptualiza el código. Entonces, en relación con dichos actos, el juez debe designar él o los apoyos necesarios. Acá vamos a estar viendo que está muy relacionado con la persona va a estar a cargo va a tener responsabilidad de cuidado de la persona con capacidad restringida, bien, y que debe promover la autonomía, o sea, que se les preste los medios necesarios para que esa persona, en el margen de sus posibilidades, tenga la mayor autonomía de ejercicio posible, favoreciendo siempre que su voz sea escuchada en todas aquellas decisiones que afecten de una forma tanto su persona como sus bienes. ¿Bien? Es decir, que se afecte personalmente a la persona o patrimonialmente. Por excepción, ¿bien? Cuando la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad de cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyo que resulte ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador. Bien, esto es, el curador se designa solo
cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de entender el contexto en el cual se desenvuelve su vida, ¿bien? Entender las consecuencias de las decisiones que ella tome, consecuencias tanto para su persona como para sus bienes. Entonces, ahí recién se nombra el curador. Si no, lo que se nombra, como bien decía acá, son apoyos designados, ¿bien? Digamos, personas que son de apoyo, a veces, por ejemplo, pueden ser los referentes afectivos de esa persona, que sirven. Ahora, las personas que están legitimadas para solicitar judicialmente la incapacidad de una persona es el propio interesado, es decir, yo reconozco que tengo una afección de salud mental que progresivamente, digamos, es de avance progresivo y que puede limitar en algún momento mi capacidad de entender el contexto y las consecuencias de las decisiones que tomo, puedo solicitar que, previendo eso, la autoridad judicial, a través de todo el abordaje interdisciplinario que se lleva, el abordaje interdisciplinario se tiene que dar en todos los supuestos, cada vez que haya un pedido de declaración de incapacidad y de capacidad restringida, tiene que haber un equipo interdisciplinario, psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, ¿por qué no? Bien. Ahora, el segundo supuesto de personas que están legitimadas, el cónyuge no separado de hecho, ¿bien? Y el conviviente mientras la convivencia no haya cesado. Entonces tenemos los supuestos del cónyuge no separado de hecho y el conviviente mientras la convivencia no haya cesado. La idea es proteger el margen de decisiones o intervención que puede tener tanto el cónyuge como el conviviente. Que por eso se pone un requisito que es, en el caso del cónyuge, que no se encuentren separados, y en el caso del conviviente, que la convivencia se mantenga y que no sea una solicitud externa, ajena a la naturaleza de la relación que hoy contemporáneamente puedan tener con su pareja. Ahora bien, también están los parientes dentro del cuarto grado, si lo fueran, en el caso de parientes consanguíneos, si fueran por afinidad dentro del segundo grado. Bien. Y por último, el Ministerio Público también es facultado, bien, para solicitar, una vez que tenga toda la información requerida, o que tenga toda la documentación probatoria de esta situación, de capacidad restringida, para solicitarla judicialmente a la misma. Ahora bien, según la ley 26.657, artículo 5, que es la ley de salud mental, la existencia, el artículo 5 dice que la existencia de un diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad, lo que solo puede deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en un momento determinado, a lo cual nosotros deberíamos agregar y conforme las previsiones del Código Civil y Comercial. Es decir, a través del proceso que regula el Código Civil y Comercial, se puede limitar, ¿bien?, la capacidad de una persona, y que en sí un diagnóstico de salud mental no implica necesariamente una restricción a su capacidad de ejercicio. Ahora bien, yo al comienzo explicaba mucho de que la discapacidad implica un universo de personas con discapacidad que es muy heterogéneo. ¿Qué quiero decir con heterogéneo? Que hay distintos tipos de posibilidades de atravesar esta situación. En el caso de la ley 22.431, que crea el sistema de protección integral de los discapacitados, la conceptualización jurídica de la persona discapacitada es aquella persona que padezca una alteración funcional, permanente o prolongada, física o mental. Acá me quiero detener un segundo. Como ustedes ven, esta ley hace hincapié en la alteración funcional, permanente o prolongada, física o mental. Respecto de la discapacidad o a la alteración funcional física, no tiene bajo ningún aspecto relación
con su capacidad de ejercicio. Bien, por ejemplo, una persona que sea usuaria de silla de ruedas no tiene ningún tipo de relación con algún tipo de incapacidad de ejercicio. Entonces, solamente aquellas alteraciones funcionales, o como decía el Código Civil y Comercial, alteración mental, bien, es la que va a dar lugar a una incapacidad o a una limitación de la capacidad de ejercicio, siempre y cuando así sea regulado, perdón, sea, como decirlo con mayor claridad, sea solicitado judicialmente. Ahora bien, la ley 22.431 no solamente protege o busca tutelar los derechos, por decirlo de una forma un poco más técnica, los derechos de las personas discapacitadas mentalmente, sino también a todo aquel universo de las personas con discapacidades de algún tipo, ¿bien? Que tiende a asegurar la atención médica, la educación y la seguridad social. La atención médica a partir de una cobertura integral de lo que sería el plan médico obligatorio y de aquellos requerimientos médicos que sean necesarios para la persona con discapacidad para tener una vida normal, ¿bien? Y para tener una vida lo más autónoma posible, ¿bien? Las personas con discapacidad y el marco normativo que protege y que regula las relaciones de las personas con discapacidad para con las obligaciones del Estado, hace siempre mucho hincapié en dos situaciones que son fundamentales. Uno, la protección integral, es decir, la protección cabal y completa, y la autonomía de la persona con discapacidad. Nosotros hoy en día nos encontramos atravesando lo que podríamos decir que es un modelo social de lo que entendemos por discapacidad, porque ya no es un modelo que entiende a la discapacidad como algo netamente médico, sino como que entiende que la sociedad y el Estado, a partir de la protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad, tiene la obligación, bien, de permitirle ejercer la mayor autonomía posible. En el caso de las personas que tengan algún tipo de, siguiendo los términos de la ley, alteración funcional física y que sea usuaria de silla de ruedas, justamente se regula tanto el transporte público que debería ser accesible para las personas con discapacidad física. También existe la necesidad de instalación de rampas en edificios, la necesidad de crear espacios propicios, bien, en edificios públicos para las personas con discapacidad. Ustedes me dirán, bueno, eso no se cumple. Y sí, es cierto que no se cumple, y es una gran discusión, y existen muchísimos casos de judicialización de incumplimiento alrededor de todos aquellos derechos y garantías que están en la ley, pero que no se terminan traduciendo en políticas públicas concretas o en el cumplimiento cabal de esta normativa. Bien, retomando la idea de discapacidad, bien, de la conceptualización de la 22.431, es que la discapacidad se va a considerar, la alteración físico-mental se va a considerar como discapacidad siempre y cuando implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Es importante entender que la forma en la cual una persona acredita su discapacidad es específicamente el certificado único de discapacidad, que acredita plenamente la discapacidad en todo el territorio nacional. Es decir, no puede alguna jurisdicción, por ejemplo, si estamos en Tucumán, no puede otra provincia, llámese Buenos Aires, llámese Santiago del Estero, cualquier provincia, exigir otro requisito para acreditar discapacidad. ¿Por qué? Porque la acreditación plena, y esto es así está regulado por esta misma ley, la ley
22431, es decir, se acredita a través de el Certificado Único de Discapacidad, y la Agencia Nacional de Discapacidad ha derivado a las juntas provinciales las posibilidades de certificar o emitir los certificados de discapacidad, que por ejemplo los certificados suelen tener una fecha de vencimiento, y esta fecha de vencimiento hoy en día, si nosotros tenemos un certificado de discapacidad que vencía en el 2020, en el 2021, hasta diciembre del 2021 tiene validez. Sin embargo, existen también algunas situaciones en las cuales las obras sociales están presentando algunos problemas para reconocer esta extensión del vencimiento, por decirlo aún así, por las cuestiones de pandemia. Las obras sociales todavía están exigiendo un certificado actualizado, exigiendo, y esto lo considero incumpliendo la ley, incumpliendo las resoluciones que surgen tanto de la Agencia Nacional de Discapacidad como surgen del Poder Ejecutivo, respecto de la extensión de la vigencia del certificado de discapacidad. Ahora bien, el certificado de discapacidad reconoce una cobertura integral para las prestaciones de rehabilitación, bien, el transporte público, para el cupo, por ejemplo, de laborales que tienen que habilitar el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, es decir, cada organismo público tiene que tener el cumplimiento del cupo. El liderazgo no se da, es cierto que no se da, salvo en el Poder Judicial, que más o menos ha intentado instalar un concurso diferenciado para personas con discapacidad, y que ha ido ingresando gente en la medida que se iban dando algunas condiciones, pero que siempre está como bien en la mira el cumplimiento de esto. Bien, ahora bien, la famosa denominada pensión por discapacidad no existe como sí. Lo que existe es una pensión no contributiva por invalidez para aquellas personas que acrediten una disminución del 76% más de la capacidad laboral y tiene que encontrarse también en una situación de vulnerabilidad social. Es decir, no toda persona que cuente con un certificado único de discapacidad va a tener una pensión no contributiva por invalidez. Deberá la autoridad de control ver si la persona que está con discapacidad, si sufre una disminución del 76% o más de su capacidad laboral y se encuentra en un contexto de vulnerabilidad social, es decir, que requiere la ayuda del Estado. En el 2020 se había regulado la posibilidad de que la persona beneficiaria de la pensión no contributiva por invalidez, denominada coloquialmente como la pensión por discapacidad, pueda tener un trabajo en blanco. Sin embargo, esta misma resolución terminó cayéndose, con lo cual lo que se hizo fue poner en funcionamiento un sistema más facilitado de bajas y altas para cuando una persona con la pensión consiga trabajo en blanco. ¿Qué quiero decir con esto? Que son incompatibles un trabajo en blanco con una pensión no contributiva por invalidez. Esto es tratar de ser lo más breve posible lo que yo les quería contar, a efectos de ir contándoles más o menos cuál es el estado de situación hoy en día. Por un lado, aprender a diferenciar la capacidad de derecho de la capacidad de ejercicio, entender que no toda persona con discapacidad sufre algún tipo de limitación de su capacidad de ejercicio, solamente se puede limitar la capacidad de ejercicio por aquellas afecciones a la salud mental determinadas por un equipo interdisciplinario a través de un juzgado. En el caso de, digamos, de nuestro sistema jurisdiccional, el juzgado responsable o encargado de declarar la incapacidad de ejercicio de una persona es el juzgado de familia, digamos, la jurisdicción de familia.
Lo que quiero ahora, un segundito, que voy a buscar una diapositiva que yo había usado en una de las capacitaciones que dimos el año pasado, a efectos de contarles un poco más de cuáles son los beneficios del certificado de discapacidad, el universo que por decirlo de alguna forma, que queda habilitado una vez que una persona cuenta con su certificado de discapacidad. Bien, ahora voy a volver a compartir. Bien. Entonces, los servicios que tiene que prestar, que debe prestar la persona cuya discapacidad se encuentra acreditada a través de certificados es una rehabilitación integral, bien, entendida como el desarrollo de las capacidades de la persona discapacitada, denominamos hoy personas con discapacidad, una formación laboral o profesional, préstamos y subsidios, bien, destinados a facilitar su actividad laboral o intelectual, regímenes diferenciales de seguridad social, escolarización en establecimientos comunes y una orientación o promoción individual y familiar. Esto está regulado así en la ley, con lo cual suele ser bastante controvertido el hecho de que muchas de estas prestaciones no sean cumplidas, mucho menos las prestaciones de obras sociales. Bien, es importante tener en cuenta que el Estado Nacional también está obligado, yo les contaba, a contratar al 4% de la totalidad de su personal o a hacer reserva de los cupos para personas con discapacidad. Están obligados a otorgar a concesión aparte a personas con discapacidad espacios para pequeños comercios, por ejemplo, pueden ser fotocopiadoras, pueden ser kioscos, que tampoco se cumplen bien en las sedes administrativas. Respecto a la seguridad social, se aplican las normas generales o especiales previstas. La rehabilitación que requiere una persona en situación de discapacidad es considerada una prestación médico-asistencial básica, es decir, no se puede oponer ni el Estado ni las obras sociales a prestar estos servicios de rehabilitación. En el caso de las pensiones, el monto de las asignaciones por escolaridad, bien, o de ayuda escolar, se duplican cuando el hijo a cargo del trabajador sea una persona con discapacidad, bien, y concurra tanto a escuelas, digamos, comunes, en espacios educativos comunes o especiales. La concurrencia regular del hijo discapacitado a cargo del trabajador al establecimiento en el que se presten los servicios de rehabilitación será considerada como forma parte de su enseñanza, es decir, cuando una persona sí o sí debe ir regularmente a servicios de rehabilitación de forma exclusiva, esto debe entenderse como enseñanza primaria. La accesibilidad al medio físico está relacionada, que yo les contaba, por ejemplo, las personas usuarias de silla de ruedas, bien. La ley obliga a eliminar estos tipos de impedimentos o barreras físicas, sin embargo, es algo que no se cumple. Y existen otras leyes, otras disposiciones que otorgan beneficios impositivos para empresas que contraten una persona con discapacidad. Llámese deducción de impuestos a la ganancia, llámese contribuciones patronales, llámese exención, digamos, de contribuciones a la seguridad social. Sin embargo, tantos no han sido usados, a veces por desconocimiento y a veces por considerar a la persona con discapacidad como una persona que requiere demasiados cuidados, cuando en realidad no necesariamente es así. Ya hemos hablado de esto, que la persona con discapacidad es un universo de posibilidades de alteraciones funcionales físicas o mentales. ¿Bien? Bueno, con eso termino de explicar muy rápidamente, sin querer hacer más extenso el tema. También quedo a disposición de si en algún momento surge la necesidad de una capacitación específica en algunos aspectos, estoy totalmente a disposición para que lo vayamos organizando y podamos avanzar en estos temas que sean de su interés.
sé si hay algún tipo de pregunta. Muchísimas gracias, Lucas. La verdad que súper interesante, súper claro. Como siempre, ahora vamos a dejar abierto para que puedan activar su micrófono aquellos que tengan alguna pregunta. Ahí en el chat había surgido una al principio de la charla que decía: ahí la busco. Abogado, ¿está tipificada la discapacidad visceral? Alejandra preguntaba. Bueno, sí, bueno, la discapacidad visceral, no sé si se me escucha bien, bueno, espero que sí, está, digamos, relacionado, tengo entendido, con distintos sistemas del individuo, llámese cardiovascular, hematológico, inmunológico, respirativo, digestivo. Digamos, la Junta de Discapacidad, siempre y cuando acredite bien el hecho de que esta discapacidad, sea cual sea, esta patología o la afección, termine implicando en esa persona una disminución de su capacidad laboral, sí, digamos, se trata de una posibilidad de dictar un certificado único de discapacidad. Para mí surge a partir de la ley de 22.431 que hablábamos recién, la 24.901, la 25.504, la resolución ministerial 675/2009, y puedo, digamos, nombrar un poco más de normativa, bien, que se aprobó una normativa para la certificación de personas con discapacidad física de origen visceral. Después le paso por acá le paso a Adrián la info sobre cuál es la resolución específica, pero sí está regulado. Ahí tenemos, ahí Lourdes quiere hacer una pregunta. Lourdes Negri, ¿podés habilitar tu micrófono? Sí. Sí, yo quisiera saber si las personas que tienen el certificado de discapacidad, como es mi caso, si quieren estudiar en una universidad privada, ¿tienen algún beneficio de rebaja en las cuotas o más posibilidad de una beca o algo así por el estilo? Lo que debería pasar y no pasa es que debería estar la posibilidad de que las obras sociales o el Estado preste becas, digamos, a las personas en situación de discapacidad, pero no se cumple. En el caso de las obras sociales y prepagas están obligadas a facilitar esto, pero no existe por parte de las universidades beneficios arancelarios obligatorios. Digamos, podría existir algunas prestaciones, o que yo sepa, por lo menos, capaz que existe, pero que yo sepa, el conocimiento que tengo, no existe algún tipo de regulación sobre beneficios arancelarios obligados a las universidades respecto de las prestaciones, perdón, respecto de la posibilidad de asistir a alguna determinada universidad. Pues sí, respondiendo a tu pregunta, pero sí existe la obligación por parte de las obras sociales de facilitar medios económicos, bien, a las personas con discapacidad, con certificado, bien, para que puedan continuar con sus estudios. Una disputa, hay antecedentes jurisprudenciales al respecto, pero ya existen sí, no tengo conocimiento en realidad de regulación de este tipo. Bueno, ahora yo tengo unas preguntas. Mónica me dice que se cambió la figura de curador o apoyo. Sí, en términos jurisprudenciales el término correcto es apoyo. El tema es que el Código Civil Comercial todavía usa la expresión curador. Bien, si se quiere, es una mala expresión de la ley, específicamente cuando yo puse ahí, digamos, para evitar crear confusiones, lo que puse ahí es específicamente lo que dice la ley,
dice designar un curador. Después hay otro artículo más adelante también de medidas cautelares que también usa la expresión curador, pero la palabra más humana, más humanizada, es usar la expresión de apoyo, ¿bien? Para la persona cuya capacidad de ejercicio se restringe. Ahora, acá también la pregunta, me gustaría saber si una persona con certificado, esa es la pregunta que estoy respondiendo recién de los aranceles, igual me quedo en la búsqueda de buscar más info al respecto, porque no que yo sepa. Soy docente de una nena con discapacidad, la mamá tiene una discapacidad, la madre tiene obra social y la nena no es beneficiaria de esto. Bueno, debería, bueno, como he dicho, las trabajadoras sociales siempre hacen, desde su lógica empresarial, lo posible para no cumplir con las prestaciones básicas. Ya que su empleador no le hace los aportes, bueno, hay que también tener cuidado con eso. Ahí correspondería fácilmente la intervención de tanto de la Secretaría de Estado de Trabajo de acá, de la provincia, supongamos, o de la nivel nacional, la autoridad que determine el Ministerio de Trabajo, pero sí, con el cumplimiento de las obligaciones del empleador. Me gustaría ver si cambió. Bueno, pues por ahí no llegamos. Ahí María Noelia levantó la mano, quiere hacer una pregunta. Hola, sí, te hago una consulta. En sí, quería saber sobre el tema de Ale, acá otra chica o chico, no sé, tenían la misma pregunta que yo. ¿Qué pasa con las personas que tienen trasplantes o son trasplantadas? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Te referís a un, digamos? Claro, si son Existe, contempladas en el rubro de la discapacidad o discapacitados. bueno, eso va, es que en realidad la persona trasplantada es trasplantada, digamos, por... a ver, vamos. La persona trasplantada suele ser trasplantada en raíz de una patología cuya patología podría haber determinado la existencia de la discapacidad. Es decir, la patología previa a la operación en sí del trasplante es lo que puede determinar la discapacidad de la persona. Lo que sí existe es que el titular, digamos, de la credencial de la persona trasplantada tiene una regulación específica que es la ley 26928. Bien, también existe una regulación ministerial del Ministerio de Salud que es la 726 de 2016. Bien, que lo que regula es una asignación para personas con trasplantes o que se encuentren en lista de espera. Bien, y hay que ver si la persona que tiene la credencial emitida por el INCUCAI sufre algún tipo de discapacidad luego de su trasplante, de su intervención de trasplante. No existe, digamos, está como regulado como dos situaciones diferentes, el de las personas con discapacidad y de las personas trasplantadas. Como le digo, existe una asignación específica para las personas con trasplante que estén en lista de espera, que quizás la persona que esté trasplantada con el tiempo no sufra ningún tipo de reducción en su capacidad laboral, también puede pasar eso. Entonces, son dos situaciones como diferentes. Acá lo que también plantea que la ley de trasplante es muy limitada si lo comparo con el certificado único de discapacidad. Solo tenemos ese transporte y podemos contar exactamente, porque tiene mucho que ver con las consecuencias posteriores al trasplante. Por ejemplo, yo puedo tener una patología que en algún momento me requiere un implante, bien, y que esa patología sea considerada como sea considerada como una persona con discapacidad. Una vez que yo tenga una intervención, bien, o sea, tenga un trasplante, puedo no ser una persona con discapacidad. Todo va a depender de cómo mi cuerpo, con el paso del tiempo,
responda al trasplante. ¿Bien? Entonces, no está muy en claro, es una situación medio vidriosa. Hay jurisprudencia relacionada con el hecho de que se le otorgue el certificado de discapacidad a la persona trasplantada, pero también hay limitaciones. Respecto de que no todos somos iguales ante la ley formalmente nos dice que somos iguales, o que somos iguales en términos de, digamos, iguales ante la ley. Ahora, ¿cómo el Estado toma a las personas? Bueno, debería tener ciertos tipos de distinciones, porque no todas las personas nos encontramos en la misma situación. ¿Bien? Entonces, somos formalmente iguales, pero a veces no requerimos igualdad, sino equidad, ¿bien? Para una sociedad más justa. Entonces, es necesario también que tengamos en cuenta eso, digamos. Dice, en el caso de una persona que actualmente está percibiendo un beneficio por discapacidad, la pensión, se vería afectada si su esposa hace los trámites para percibir un beneficio similar, ambos conviven en el mismo domicilio. Hay toda una relación. Si la persona con discapacidad contrayera matrimonio con una persona que no tenga discapacidad y tiene trabajo en blanco o es monotributista, su pensión por discapacidad se cae. Esto es una interacción que normativa, compatibilidad normativa, que yo no la comparto, pero se cae. Se cae en el sentido de que mientras dure el matrimonio, esa persona no va a poder percibir su pensión. Ahora, la situación de dos personas con discapacidad, bueno, sí interactúan porque son beneficios individuales para dos personas que no tienen capacidad de trabajo. El problema es que como estaba diciendo, justo en esta pregunta y me jodí. El problema es que la persona que tiene capacidad de trabajo, o sea, el cónyuge que sí tiene capacidad de trabajo, le afecta por eso de alguna forma un derecho a esta persona, y esto es una regulación administrativa que me parece, digamos, innecesaria. Si ustedes me dicen, por ejemplo, también otra cuestión que es totalmente discutible, es que la persona por discapacidad, la persona por invalidez laboral, no llega a ser un monto suficientemente grande como para que la persona pueda vivir tranquila. Entonces, a veces pasa que si bien la persona tiene incapacidad de laboral, sí puede hacer pequeñas actividades, a veces prácticamente artesanales, con lo cual es una persona que se dedica a vender su artesanía porque su discapacidad le permitiera hacer ese tipo de actividades, y decía de ese modo tributista como para darle mayor regulación a esa actividad, también se cae la persona con discapacidad, y eso es como otra discusión grave respecto de eso. En comentario dubitativo, sí, les pido disculpas, pero la verdad que es una regulación que no está muy clara y que lo tenía que solucionar normativamente. Y no por ahí, sí. intervenir un poquitito, también la discapacidad tiene que ver con esa limitación permanente, ¿no? Que por ahí, en el caso de los trasplantados, volviendo atrás, por ahí previamente al trasplante, esa persona accede a un certificado único de discapacidad. Una vez que se hace la intervención y es trasplantado, por ahí recupera todas sus capacidades y ya no está limitado para no poder acceder a un empleo, por ejemplo. Entonces también, por eso el certificado único de discapacidad tiene un periodo de vencimiento, en el que por ahí hay personas que tienen una discapacidad y que esa discapacidad se acrecienta o se disminuye con el paso del tiempo, entonces requiere de una supervisión para que la ley también acompañe esas necesidades que tiene esa persona, y ahí hablamos de equidad, ¿sí? Eso es principalmente, hay que diferenciar que la discapacidad tiene que ver con una limitación permanente que persiste en el tiempo, y la incapacidad tiene que ver con esa, y la pensión por incapacidad, con esa dificultad para acceder al empleo por esa limitación. Entonces el Estado
a través de un incentivo económico, aporta para esa persona que no puede trabajar por esa limitación. Bien, gracias por la introducción, más clara imposible. Y respecto digamos, la ley de discapacidad, la ley de protección integral de las personas con discapacidad, al establecer que prácticamente el certificado único de discapacidad es la única forma de acreditar algún tipo de disminución laboral, por lo general los poderes, llámese el poder que sea, son muy resistentes a la idea de tomar otras situaciones excepcionales, llámese, por ejemplo, hoy en día la Junta de Discapacidad de acá de la provincia que se terminan atando a las normas o a las leyes para regular algún tipo de situación y generalizar, como si no fuese situaciones heterogéneas. Entonces, bueno, sí, pero lamentablemente se van a terminar se van a terminar agarrando, digamos, de certificado único de discapacidad, porque también del otro lado existe una burocracia que va a decir, bueno, pero yo cómo sé que usted me va a acreditar plenamente su situación. Es como bastante frívolo por parte del Estado muchas veces este tipo de regulación o este tipo de decisiones. Bien. No sé si hay algún otro tipo de pregunta. Sí, en realidad todo lo que gira en torno a la discapacidad y la incapacidad da para un debate súper amplio. Sabemos que en la ley hay un par de vacíos en cuanto a la equidad, que es lo que mencionaba Lucas anteriormente, pero bueno, por ahí hoy lo que intentamos es poder que ustedes puedan diferenciar esto, la incapacidad y la discapacidad. La Junta de Discapacidad es quien acredita que esa persona tiene una discapacidad. Lo que no acredita es que esa persona pueda o no trabajar. Es decir, hay muchas personas que tienen una discapacidad y que están en condiciones de entrar al mercado laboral, ¿sí? Por ejemplo, personas que tienen alguna discapacidad motriz, personas que tienen alguna discapacidad visual, auditiva, visceral, que no les quita la posibilidad de conseguir empleo. Que los cupos sean menores en cuanto a las personas que no tienen una discapacidad, sí, eso está claro, hay muchas menos posibilidades. Pero la pensión por incapacidad entra en otra esfera cuando esa persona no puede trabajar, ¿sí? Y por eso queríamos aclararlo porque, por ejemplo, hay muchas personas que automáticamente cuando tienen el certificado de discapacidad gestionan la pensión por incapacidad. Entonces, pierden esa posibilidad de encontrar un trabajo en condiciones, en otras condiciones me refiero, en donde el salario sea mucho mayor porque tienen la pensión por incapacidad, que no es compatible con ingresar a un trabajo. Entonces, por eso queríamos que, para despejar esa duda con respecto a estos dos conceptos que son muy mencionados y que por ahí traen muchas dudas. Y bueno, surgió esta parte también de las personas trasplantadas, que también trae a colación un debate grande e importante. Ni más ni menos, vos lo has dicho. Respecto de profe, en el caso de Tucumán es una situación particular porque todavía no ha formalizado un convenio que sí lo han hecho el resto de las provincias. Y que en este caso, digamos, si la persona, los beneficiarios del programa son aquellas personas que reciben una pensión no contributiva, ¿bien? Entonces, con lo cual la Agencia Nacional de Discapacidad está obligada a cubrir estas prestaciones. Entonces, es importante entender que si es de Tucumán, está en una situación bastante irregular, profe, hoy en día, por lo cual no debería, no estoy encontrando una solución posible, pero
humano. El profe está funcionando mal el destino humano. Si usted me dice, digamos, si es un tema que está muy en claro hoy en día, la regulación normativa de las personas con discapacidad, y la realidad es que existe hasta a veces un exceso de legislación, ¿bien? A comparación del poco cumplimiento que hay en el Estado. Es decir, tenemos muchas normas, pero también tenemos muchos incumplimientos por parte del Estado para la eliminación de barreras, para reconocer derechos, para la amplitud de espacios en los cuales las personas con discapacidad pueden ejercer su actividad laboral, para incluir, ¿bien? Para visibilizar. Por lo cual, yo creo que en el caso de incumplimiento, no pasa por reconocer si la persona con discapacidad tiene mayores o menores beneficios, sino entender que en todo caso faltan que se atiendan otras situaciones bien distintas, bien, como son el caso de las personas trasplantadas, bien. Así que sí, claramente se ha avanzado mucho en discapacidad a nivel nacional, a nivel provincial, pero sigue siendo insuficiente y van surgiendo otros temas como esto, bueno, que salió de las personas trasplantadas, y así la demanda es mucho más grande, las necesidades son mucho más grandes, y no solo materiales, ¿no? En todas las esferas, en materia de trabajo, educación, accesibilidad, y bueno, es una batalla constante, pero bueno, lo importante es que bueno, hoy pudimos identificar y diferenciar estos dos conceptos que son muy controversiales, como lo decía, y creo que me adelanté al inicio de la charla con esto, y que dan para charlar mucho tiempo. Y bueno, creo que más que nada las personas que viven con una discapacidad y lo viven en primera persona y en carne propia son las que por ahí les resulta como hasta injusto o inequitativo, ¿no? tal cual. Mejor dicho, imposible. Bueno, de mi parte, agradecerles a todos los que participaron y que se quedaron durante toda esta charla. Agradecerle también a Lucas por su colaboración. Espero que les haya servido, que les haya sido útil y bueno, y que nos sigan acompañando en otras propuestas que vamos a presentar a lo largo del año. Ahí Dilma levantó la mano, quiere hacer una pregunta o algo. Hola, hola. Ahora sí escuchamos. Un segundito. Tiene deshabilitado el micrófono, Dilma. Ahí, hola. Ahora sí. Hola, buenas noches. La verdad que muy interesante todo lo que he escuchado y he aprendido más que nada. Como inquietud, ¿no? Sería interesante que tendría que haber muchas más personas en este Zoom, pero estaría bueno que surgieran propuestas para ir directamente a instituciones. Y en ese caso me atrevería también a decir lo que yo trabajo en la Casa Histórica y es importante que la gente tome conocimiento de esto sobre las personas con discapacidad, las leyes y sobre todo porque también hay gente que es de la tercera edad en el museo y que también en algún momento vamos a tener quizás alguna discapacidad. Y si estamos informados, seguramente no vamos a cometer errores. Pero también para uno estar informado y saber el trato con determinadas personas que visitan la institución. Es bueno estar informado y transmitir todo esto a nuestra familia y a las personas que a veces no pueden saber de todas estas leyes, normas, cuestiones que uno va actualizándose más que nada.
Y lo felicito al doctor, a todos de la Fundación León, porque siempre, siempre están aportando a la sociedad. Y debo agradecer acá también públicamente que sepan que nosotros, las primeras sillas de ruedas que tiene el museo son a través de una gestión de la Fundación León, que nos ha donado, y por eso también tenemos esas sillas para recibir al público que necesita de las mismas. Así que muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes porque estas charlas surgen en base a la demanda de ustedes y ustedes que están acá presentes en este Zoom, así que sin ustedes no podríamos dar todo este tipo de charlas, conferencias, capacitaciones. Y la idea es, bueno, de seguir dando herramientas a todos en la comunidad y a todas para que podamos responder de otra manera para poder abordar a este colectivo, ¿no? Que por ahí muchos de nosotros y de ustedes no sabemos por ahí cómo dirigirnos, cómo asesorar, y creo que este tipo de información no es muy útil. Bueno, de mi parte, me despido. No sé si vos, Lucas, tenés algo para decir. No, muchísimas gracias a todos y todas. Gracias por el tiempo. Comparto con Dilma de la necesidad de una responsabilidad social respecto de las personas con discapacidad, del marco normativo. Así que, nada, agradecer siempre a la Fundación León también por este espacio. Y nada, un gusto haber compartido. Bueno, nos vemos pronto entonces. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.